Hola, buenos días, ¿cómo están mis hermanos? Son las 3 de la mañana y pues bueno, vamos con los burpees, 10 minutos y pues vamos a darle. Y es que levantarse temprano es para mí como un reto, literalmente. Es el hecho de que cuando comencé a hacer los burpees yo decía, ok, si hago los burpees hoy, solamente tengo que hacerlos hoy. No tengo que hacerlos mañana, no tengo que hacerlos pasado mañana, solamente tengo que hacerlos hoy. Y cuando pasaba el siguiente día decía lo mismo, y así, y así, y así. Y cuando me sentía cansado decía, ¿cómo es posible que me sienta cansado si hoy es el primer día? Literalmente, si pierdes hoy, pierdes todo. Entonces, hoy en la mañana me desperté y una voz me dijo, sigue durmiendo, sigue durmiendo. Y dije, no. Me desperté, pensé un poco. No fue mucho tiempo, gente, 1 o 2 minutos. Luego me fui al baño. Me desperté fue a las 2:40 para pues ir a hacer mi necesidad básica y bueno, después volver aquí y hacer los burpees. El punto es que mientras estaba en el baño estaba pensando y dije, ok, am, si fallas hoy nada más, fallaste literalmente, fallaste, fallaste el reto, tienes que cumplir hoy. Si cumples hoy, ganas el reto. Y es todo, no tienes que cumplir mañana o pasado mañana, tienes que cumplir hoy. Lo importante es hoy. Y si te sientes cansado y te sientes con sueño, di ok, ¿por qué me voy a sentir cansado? ¿Por qué me voy a sentir con sueño si hoy es el primer día? No tiene ningún sentido, ¿verdad? Vamos con los burpees. Buenos días mis hermanos, por aquí Doble D de Panini comenzando con las reflexiones. Así que vamos entonces primero con los versículos y con cada parte de cada versículo pues viene una reflexión de mi parte. Comencemos. Versículos Mateo 13-14. Bueno, en realidad vienen de las páginas Mateo 13-14 y los versículos van desde el 53 hasta el 58. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, 54, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene tanta este, esta sabiduría y estos milagros? 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? 56. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues viene? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? 57. Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. 58. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Me parece algo sumamente increíble que, no sé si ustedes saben, pero hace ya unos cuantos días, pues me estaba preguntando esta misma cosa. Y me siento muy aliviado al pensar que ya tengo la respuesta y que fui un incrédulo al pensar así de Jesús. Y quiero destacar algo muy importante y es algo que me está dando vueltas en la cabeza. La fe es una de las herramientas que conecta al espíritu con el cuerpo. Es decir, la fe proveniente de, no sé, tal vez de las palabras y de los pensamientos. A decir verdad no sé muy bien. Proviene de la fe, creo que proviene del interior del ser humano. El punto es que si la gente no tiene fe, como aquí estamos viendo, bueno, escuchando, pues Jesús no pudo hacer muchos milagros. Y cabe destacar que en este párrafo también se menciona que la gente se merece, o sea, obtiene lo que se merece. Si tú no tienes fe, no puedes conseguir algo. Y en este caso, Jesús no pudo hacer muchos milagros porque la gente no se lo merecía.
Incluso, como dijo, en su propia casa no es honrado ni respetado, porque todavía no tienen el entendimiento suficiente para entender quién era Jesús. No lo tuvieron. Pensaron o seguían pensando de que él era simplemente el hijo de un carpintero. Y lo curioso es que dice aquí que tenía hermanos. Pero hay personas que actualmente dicen, oh, bueno, Jesús tenía hermanos o no sé qué, y comienzan a hacer un montón de cosas conspirativas y comienzan a discutir entre si tenía hermanos o si no tenía hermanos y este tipo de cosas. Y yo lo que veo aquí no es el hecho de que tenga hermanos, porque él lo dice en un principio, antes de esto. Es el hecho de decir, no son estos mis únicos hermanos. Es pues toda aquella persona que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, mi hermano, mi hermana y mi madre. Esos son pues mis hermanos, hermanas y madre. Son todos aquellos que hacen la voluntad de Dios, de mi Padre que está en los cielos. Entonces, esa es una parte de la reflexión. Continuamos, retomamos entonces con los versículos. Bueno, no sé muy bien cómo llamarlos, pero si quieren buscan la página. La siguiente es Mateo 14. Vienen desde el versículo o artículos desde el 15 hasta el 32. Cuando anocheció, se acercaron a él sus discípulos y diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide la multitud para que vayan a las aldeas y compren de comer. 16. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. 17. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. 18. Él les dijo, traédmelos acá. 19. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, a la multitud. 20. Y comiendo todos, se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. 21. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, e ir adelante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. 24. Y ya la barca está en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era como contrario. 25. Mas en la cuarta vigila de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. 26. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened el ánimo, yo soy, no temáis. 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. 29. Y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Bueno, mis hermanos, vamos a ir con las reflexiones. Voy a sacar las reflexiones y, como ustedes ya saben, reflexionas después de hacer los burpees, y pues nos vemos en el siguiente round a las 6 de la mañana. Vamos con todo.
Hermanos, aquí estamos nuevamente en la cancha. Vamos a hacer los burpees del día de hoy. Y pues me gustaría decir primero la reflexión de el hecho de que el ego del hombre no deja ver las enseñanzas de Dios. Y cualquier tipo de enseñanza prácticamente. No es el hecho de ustedes, sino mi propia situación actual. 32. Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Muy bien. Este es otro fragmento muy rico en sabiduría. ¿Por qué digo sabiduría? No en conocimiento simplemente. Porque literalmente ellos lo que hacían era, pues todo esto lo vivieron, literal. Entonces, hay que tener bien en claro qué es el conocimiento y qué es la sabiduría. La sabiduría es un conocimiento que se ha puesto en práctica y se ha confirmado. Más el conocimiento es, pues eso, teoría nada más. Muy bien, analicemos primero la parte de Jesús multiplicó los panes y los peces. Hay cierto meme por ahí del presidente sobre este tema, pero bueno, no vamos a hablar sobre eso. Esto es algo muy interesante. En videos anteriores le había dicho que esta sabiduría no alimenta al cuerpo. Bueno, eso es lo que pienso yo. Yo pienso que esta sabiduría alimenta, se hizo, y Jesús la dejó aquí para nosotros, para alimentar el espíritu. Y en varias ocasiones Él lo menciona, en el decir que no te preocupéis de que comeréis, de que vestiréis, porque lo más importante es alimentar al espíritu. Y entonces esto alimenta al espíritu. ¿Qué es lo que yo pienso aquí? Que obviamente Él hizo un milagro, pero esto también se puede tomar como que al darle fe a la gente, no solamente al darle fe, sino al hecho de que los panes y los peces al multiplicarse se hizo como algo metafórico, en el que Él les da de comer no a sus cuerpos, sino a sus espíritus. Y al darle de comer a sus espíritus se sintieron saciados. Y miren que dice 5.000 hombres, 5.000 hombres sin contar a las mujeres y los niños. Entonces, es decir, yo pienso que puede ser que obviamente sucedió un milagro, pero también se puede tomar como que se alimenta el espíritu. Porque sencillamente esa gente tenía fe en Él. Ahora, lo de la barca es sencillamente genial, literalmente. Estaba leyendo, estaba escuchando a Napoleón Hill y decía que lo único que detiene a un hombre para conseguir lo que quiere es el hecho de dudar, o sea, el hecho de no tener fe, el hecho de creer que no es posible, el hecho de creer que, ok, si no me funciona puedo ir para allá o puedo ir para acá. No. Él dice que hay que quemar todas las naves y irse por un único objetivo y tener fe de que se puede conseguir. Entonces, esto demuestra claramente cuando Pedro se cae al mar y Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Lo que hizo que Pedro se cayera al mar y se ahogara, bueno, se estuviera ahogando, es el hecho de que comenzó a dudar, su fe comenzó a tambalearse. ¿Y qué es lo que pasa cuando tambaleas? Literalmente te paralizas y no haces nada. Y no crees que eso es posible. Jesús era un hombre, bueno, no lo voy a decir un nombre, pero fue alguien increíble. Literalmente tenía una fe al 100%, que podía hacer milagros y podía caminar sobre el agua. O sea, al leerlo, aquí es una maravilla, literalmente. Y cómo incluso dice, se calmó la barca cuando se subieron al barco. O sea, se calmó la barca cuando Jesús y Pedro se subieron. O sea, se calmó el viento, pues, ¿no? Aquí se podría interpretar como que imagínate que Pedro eres tú. Jesús, pues, es la conciencia, una conciencia plena, una comprensión plena
un camino claro, ¿cómo decirlo? Una visión, una claridad absoluta. Tú eres Pedro y el mar y el viento y la barca, pues la barca es donde te mueves, tu cuerpo. Y el viento vienen siendo las dificultades y todo ese tipo de cosas, las dificultades prácticamente. Entonces, cuando dudas y quieres ir a esa claridad que es Dios, pues te hundes porque pierdes la fe. Cuando pierdes la fe, ya no puedes encontrar esa claridad. El hecho está en persistir y tener fe. En tiempos difíciles, yo reconozco que tener la fe es verdaderamente donde se pone a prueba. Y créame, no es fácil mantenerla. Pero obviamente todo el mundo sabe que todo lo que es fácil siempre se paga un precio a escondidas mucho más elevado de que si tuviera un precio real. Es decir, lo que es fácil nunca vale la pena. Y lo difícil siempre va a valer la pena. Bueno, seguimos entonces con Mateo 14:15. También del versículo, estos son de otros versículos, saben de que aquí decía versículo 15, pero después se van ramificando en 2, 3, 4, 5, hasta llegar hasta el 16. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: 2. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo, él les dijo: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra traición. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra traición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desraigada. Dejadlos, son ciegos, guiar de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Pues como pueden ver, va aumentando va aumentando de crecimiento, ¿no? En el sentido de que es muy enriquecedor. Vamos primero sobre los fariseos y sobre su entendimiento. Es decir, es como el refrán del principio: no veas la paja en el ojo de tu hermano cuando tú mismo tienes una viga en tu propio ojo. Es decir, los fariseos criticaron a los discípulos de Jesús por no lavarse las manos.
Entonces, con respecto a honrar a tu padre y a tu madre, yo busqué en internet qué significa honrar, porque me parecía una palabra bastante curiosa. Así que aquí va el significado. Honrar significa alabar, bueno, honrar en la Biblia, según una definición de internet. Alabar y estimarlos a través de la obediencia, el respeto, la admiración y la retribución. Y según la definición de internet, que no es una definición por la Biblia, o sea, me dio dos definiciones. La vida de tus sueños y empieza a vivirla. La magia que estás buscando se encuentra en el trabajo. Bueno, mis hermanos, hasta aquí la mañana. Un saludo y hasta luego. Estamos de nuevo, round 3, literalmente. ¿Por qué? Porque se hicieron 10 minutos en el primero, otros 10 minutos en el segundo, cuando estamos en la cancha. Y pues ahora vamos a hacer el round 3. No soy muy bueno en el inglés porque hablo español, pero bueno, vamos entonces. Una definición según de la Biblia y una definición que según está en la Biblia y otra definición que pues me imagino que es de la del diccionario de la Real Academia Española o yo qué sé. Pues el otro significado era dar muestras de respeto y consideración. Yo pienso que para mí sería una combinación de ambos, es decir, dar muestras de respeto, consideración, admiración, retribución y estimación. Yo diría, bueno, admiración no tanto, porque, bueno, admiración sí en una parte, pero diría 50-50. ¿Por qué diría 50-50? Porque los padres últimamente no tienen 50% de admiración y otros 50% pues no son muy admirables. Es decir, tienen cosas positivas y cosas negativas. Ya hablaremos de eso un poquito más adelante. Es el hecho de que no me cuadra la palabra obediencia al principio, claro. ¿Por qué? Porque, es decir, como dije, hay cosas que pueden estar bien y hay cosas que pueden estar mal. Es decir, miren, en mi caso en particular yo tengo buenos padres, es decir, no son malos conmigo, me hacen el desayuno, me guían, me aconsejan, siempre están conmigo y eso está genial. Eso es el hecho de respetarlos por esa parte y honrarlos. Lo que no me cuadra es que tienen hábitos que no van en concordancia conmigo. Entonces, aquí entra lo de ciego guía a otro ciego. Es decir, no son ciegos en su totalidad, como estoy diciendo, 50 y 50. Pero yo pienso que deberíamos sacar las cosas buenas de ellos y evitar las cosas malas. Es decir, y honrarlos y respetarlos. ¿Entiendes? Es decir, tienen hábitos que a la larga y a futuro, si te guías de esos hábitos, es decir, llegar al trabajo, ver las redes sociales por un largo tiempo, ver las noticias, pues tener malos hábitos de salud, pues son hábitos que si los sigues también, tú a la larga también vas a terminar igual, con una panza o pues sin ningún tipo de propósito. Y pues bueno, esos no son buenos hábitos. Yo diría que sería bueno respetarlos y honrarlos por las cosas buenas que tienen y obviar las cosas malas. Porque al final de cuentas son nuestros padres y son los que sacrificaron mucho por nosotros. Siempre están sacrificando cosas. Bueno, en mi caso, seguramente en su caso pues no puede ser igual, pero siempre, por lo general, siempre es un sacrificio que ellos hacen. Desde que nosotros nacemos hasta que somos grandes, siempre hay un sacrificio detrás. Dejan su tiempo, dejan sus años de vida para cuidar a otro ser totalmente nuevo que nació de la unión de ellos. Entonces, aquí hay algo muy interesante que hay que prestarle mucha atención también. Es sobre el hombre llamado Isaías. Dice, incluso Dios lo menciona, bueno, Dios no, Jesús lo menciona diciendo que estos fariseos honran a Isaías, ¿no? Honran a Isaías dando mandamientos de hombres, o sea, enseñando doctrinas de mandamientos de hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre de por sí no es del todo
pues bueno, siempre tiene una parte mala y una parte buena, una parte oscura y una parte de luz. El punto es que él, dependiendo del desarrollo del hombre, pues va a ir a un lado o va a ir hacia el otro. Entonces, como no es un ser 100% de luz, pues no está bien los mandamientos que enseñan. Y pues para alcanzar la verdadera iluminación y alcanzar la verdadera libertad espiritual, pues se tienen que seguir mandamientos de un ser superior, en este caso de Dios, que es 100% luz, nuestro creador prácticamente. Entonces ahí viene el error. Y se los dice, Jesús se los dice, que ahí está el error, que tienen mandamientos de hombres en lugar de tener mandamientos de seres celestiales. Porque el hombre de por sí tiene muchos errores y pues no es perfecto. Y para mí, el hombre viene aquí a perfeccionar su espíritu. Por eso tiene un cuerpo, por eso tiene un avatar. Y por eso está constantemente reencarnando, porque aún no ha refinado su espíritu y aún no ha pasado la prueba. Por eso es que, a pesar de que reencarna constantemente, llega un punto en el que se va a acabar la reencarnación y pues viene el momento del final, en donde simplemente ya se acabó el tiempo para que los espíritus experimenten y Dios vendrá con Jesús y pues bueno, apartarán a los malos y a los buenos y ahí se acabó todo, prácticamente. Entonces, seguimos con... Muy bien, hay que prestar atención también a el hecho de que están haciendo mención a la palabra como tal del hombre. ¿Qué es lo que pasa? Que ya, como dije al principio, hace unos momentos atrás, decimos que la palabra crea la fe. Es decir, al yo hablar, me estoy comunicando con mi subconsciente, que a la vez se comunica con, no sé muy bien cómo funciona, pero creo que se comunica con el espíritu. Y eso es lo que hace que la realidad se transforme. Entonces, las palabras tienen que ser muy delicadas cuando se dicen. Voy a seguir porque hay una parte más de los versículos del 17. En el versículo 17 está en Mateo 15. Entonces voy a seguir porque hay una parte ahí que continúa explicando esto de la palabra como tal. O sea, no de la palabra de Dios como tal, sino... Por cierto, que la palabra de Dios, cuando las personas dicen palabra de Dios, para mí es como una parábola también, porque debería llamarse sabiduría de Dios, pero lo utilizan como una parábola porque está en un libro. Entonces todo lo que está escrito ahí se resume, yo diría que en una palabra. Entonces, de por sí, al referirse a la sabiduría de Dios, al decirle palabra de Dios, ya están utilizando una parábola. Entonces también es interesante. Entonces seguimos. En Mateo 15, versículo 17 dice: ¿No entendéis que todo lo que va a la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero al comer con las manos sin lavar, no contamina al hombre. Saliendo Jesús de allí, aquí hay que hacer un pequeño corte. Entonces, como se vio, las palabras son la representación, pueden ser la representación de malos pensamientos, de los homicidios, de los adulterios y de todo tipo de acciones, porque vienen del corazón. Y la palabra es lo que puede contaminar al hombre. Es decir, aquí refleja el verdadero poder que tienen las palabras de una persona. Entonces, esta es una explicación que da Pedro. Incluso dice que es como dije al principio: si ves la viga en el ojo de tu hermano, si ves la paja en el ojo de tu hermano, no te das cuenta que tú tienes una viga en tu propio ojo. ¿Y qué es lo que dice al final? Que comer con las manos sucias no está mal. ¿Por qué? Porque tienes que primero sacarte la viga que tienes en tu propio ojo. Y claro,
está mal comer con las manos sucias, pero tienes que sacarte de la viga de tu propio ojo para poder decirme eso. Entonces, estás cuestionando que como con las manos sucias, pero entonces defiendes mandamientos de hombres. No tiene sentido. Por eso es que empieza a explicarnos lo de la palabra. Entonces, continuando, y continúa, creo que continúa en el mismo versículo de Mateo 15. Dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Curiosamente casi dice Sión. Y aquí una mujer cananea, muy interesante que sea cananea, que había... Bueno, esta es una parte que yo inventé. O sea, el decir que es muy interesante que sea cananea. Que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, pues despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perritos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus manos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Como dije, todas las partes de aquí tienen un toque muy enriquecedor, literalmente. Entonces, esta parte también me encanta muchísimo porque hay que colocarlo bien. Hay que meterse bien en el contexto. Primero, tú obtienes lo que mereces. Entonces, si obtienes lo que mereces, podemos entender por qué Jesús era tan reservado en el hecho de enseñarle a cualquiera o decirle las parábolas, o decir la sabiduría o enseñanzas que él sabía. Porque si una persona no se merece algo, no lo puede obtener. Y esta mujer le demostró a Jesús que sí merecía el hecho de ser salvada. ¿Por qué? Porque tenía entendimiento de lo que él estaba hablando. Que claro, no fue al principio así. No. Una cosa más que todavía no entiendo muy bien y me da cierta curiosidad es que en aquellos tiempos se habla mucho de los demonios. Es decir, que en aquellos tiempos se podían ver, o sea, eran perceptibles al ojo humano. O sea, eran más comunes allá que aquí. ¿O quiere decir que en la actualidad son más fáciles de que ellos se escondan? Esa es una buena pregunta. En la actualidad es más fácil que ellos se escondan y en el pasado no era tan fácil que se escondieran. Entonces, eso es, ya prácticamente dije todo lo que tenía que decir. Es el hecho de que la mujer al entender y al responderle de manera con entendimiento de que sabía lo que estaba hablando Jesús, de que él era un enviado para las ovejas perdidas de Israel, no para los cananeos. Entonces, ella incluso le dice que aunque seas un enviado de Israel, yo tomo tu palabra, porque incluso tomo las migajas que vas dejando por ahí y las tomo como sabiduría. Y Jesús se sorprende y dice que esa fe, esa gran fe que tiene, hizo que su hija se salvara. Entonces te da un poco de, pues, como ya dije, tú obtienes lo que mereces. Y esa mujer estaba recolectando, se veía que estaba recolectando sabiduría de las pocas migajas que tenía. Y esa fe fue lo que hizo que su hija se salvara. Así que, bueno, hasta aquí llegamos, estas fueron todas las reflexiones del día de hoy. Tenía otra cosa que decir, pero creo que ya el audio está muy largo, así que bueno, un saludo y hasta luego. Como el audio me quedó muy largo, dije, bueno, tengo que darle sazón al audio, así que
aquí estoy. Un saludo y hasta luego. En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.